Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Ya nos estamos reuniendo todos aquí. Ahorita tengo en línea a Gustavo, Ilian, Amin, ya está Sarita, Nidia, ya están aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos por iniciar nuestra sesión de Literatura 2. Hoy es miércoles 22 de abril, son ya las 9:01 de la mañana. Muy importante ir tomando nota de lo que vayamos hablando aquí. Si tienen alguna duda, bueno, de mi lado derecho, tengo lo que es nuestra cajita de chat. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pues ahí la pueden ir anotando. Y si no, pues vamos continuando. Vamos a hacer una sesión de 40 minutos y de ahí, posteriormente, antes de las 11 de la mañana, esta sesión estará ya en línea en nuestro blog de comunicación y literatura, donde siempre subimos los videos tutoriales. Pero pues mientras pues, tenemos esta sesión en directo es precisamente para que ustedes, si tienen alguna duda en tiempo real, la puedan hacer. Si posteriormente les sale, ya saben, ahí los estoy atendiendo, tanto vía Classroom como también a través del blog. No es muy distinto a los videos tutoriales que hemos tenido. Es muy parecido. La diferencia nada más que lo estamos haciendo en tiempo real. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Gustavo, no veo tu micrófono prendido. Bueno, no veo activado tu audio. Por favor, si me puedes escuchar. Si me puedes estar escuchando, si me escuchas, dime. Sí, me escuchan todos. A ver, vamos a ver. Le estoy mandando un mensajito en el chat. Bien, les estoy dando la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Ya tengo a Nayeli, a Sarita, a Nidia, a Mafer, está entrando Santiago. Sí, también nos acompaña el doctor Héctor Rolando Chávez, nuestro subdirector, para que esté checando que estamos trabajando, que todo está en orden. Una disculpa si de pronto pues dicen, oye, ¿y por qué tenemos que esperar que usted nos acepte? Pues es para evitar precisamente algún invasor por ahí, que es alguien indeseado en nuestras clases. Yo sé que por ahí hay unas notas de que dicen que el Zoom arriesga datos personales. Todas las aplicaciones lo hacen, ¿eh? Facebook también ha tenido problemas. Facebook es una de las más usadas. Todo está en que sepamos controlar nuestra privacidad, ¿sí? Todo está nada más en eso y pues no, trata de no compartir imágenes, información personal. Siempre lo hemos hablado en nuestras clases, siempre hay que mantener la privacidad de forma muy íntima, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Nos quedamos con precisamente el romanticismo. Ya habíamos visto el romanticismo, qué era, de qué se trataba, cómo llegó a nuestro país, cómo llegó a nuestro continente. Hablábamos de que era una corriente, al que algunos le llamaban movimiento, pero pues nos habíamos enfocado más en que es una corriente que se caracterizaba principalmente por la explosión de emociones. Se caracterizaba mucho por hablar de las fantasías del hombre, de hasta dónde pueden llegar sus pasiones. Y pues obviamente hubo una corriente que se le contraponía y que también acabó muy hondo aquí en México. Fueron dos vertientes que, sobre todo en nuestro país, se contraponen, pero al mismo tiempo se complementan. Eso lo vamos a ver ahorita. Estamos hablando del realismo. Y básicamente, ¿qué es el realismo? Bueno, vamos a ver ahí está. Sí, bueno, vamos a trabajar con esto.
ahí lo tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar qué es el realismo. Habíamos dicho, el realismo es aquello que se contrapone totalmente a lo que es, pues, el romanticismo. ¿Qué estaba pasando cuando surge el realismo? Estamos hablando de los años 1800, entre 1820 y 1830. El mundo estaba cambiando muchísimo. Y el romanticismo surge por las ideas de los ilustrados, de un mundo ideal, un mundo donde todos éramos iguales, un lugar donde cada quien podía expresarse libremente y cumplir sus sueños. El realismo nos dice, no, creo que tú estás muy equivocado, no se trata de eso, hay que colocar las cosas como son. Y en esto tiene que ver mucho un señor llamado Charles Darwin. Ya sabemos que Charles Darwin, por allá de los 1820 y tantos, presenta precisamente sus teorías sobre la evolución de las especies y cambia completamente el panorama, no solo de la ciencia, sino de toda la sociedad. Derrumba completamente todo lo que es, todo lo que es la base del creacionismo. El creacionismo es aquello que las religiones decían que era el origen del universo, de que había un ser divino que había creado al ser humano de forma perfecta, y Darwin lo contrapone y dice, no, sucede que el hombre, como todas las especies, viene de otro ser, viene de otro animal, una especie de eslabón perdido, el mitológico eslabón perdido, y que este dio origen precisamente al hombre a través de la evolución. Olvídense de Adán y Eva, no existieron. Adán y Eva, pues si llegaron a existir algo parecido, ni siquiera eran como tales y olvídense del paraíso. Simplemente todo está en la evolución. Esto completamente trastorna el fondo social. Recordemos que todavía para la época del romanticismo, con todo y la idea de los humanistas, de los letrados, de los ilustrados, todavía había un peso religioso. En cambio, los realistas comienzan a hacer a un lado esto y comienzan a enfocarse precisamente en lo que se llama la realidad, lo que en verdad es. Es así como surgen en economía e historia Karl Marx y Friedrich Engels, que ellos también plantean una nueva forma de comprender el mundo, de una forma de separar ya incluso la riqueza y comienza una nueva clasificación de la sociedad. Surge una nueva clase social que es la burguesía, que eran precisamente los comerciantes, el comercio, al descubrirse nuevos lugares, al descubrirse junto a estos nuevos lugares, nuevas culturas y productos, porque finalmente de ahí también surgen los nuevos productos, nuevas formas de producción también, nuevos tanto productos del campo como también industriales. Eh, pues también la burguesía a través del comercio se fortalece. Recordemos, ya hablamos durante el romanticismo que surge un término llamado mecenas. Que los mecenas es cuando los burgueses trataron de acoplarse, de entrar, e integrarse con las clases altas. Las clases altas, la nobleza lo veía como, pues sí, tienes dinero, pero pues no tienes clase. El abolengo no lo da el dinero, el abolengo lo da de qué casa vienes, cuál es tu cuna, quiénes son tus antecesores, quiénes son tus ancestros. Y pues la mayoría de los burgueses, sus ancestros eran precisamente, pues, campesinos principalmente, que tuvieron una visión de poder ampliar el comercio, ¿no? En algunos casos. Entonces, lo que hicieron precisamente la burguesía es declararse mecenas, ok, entonces para que yo entre dentro de ese abolengo, para tener mayor clase, voy a apoyar a los artistas. Tomaban un artista y patrocinaban su obra. Más que patrocinar, porque el patrocinio es que te apoyan, pero a cambio tú les tienes que dar algo, ¿no? Aquí más que patrocinio era benefactor. Un benefactor es aquel que te da recursos para que tú puedas llevar a cabo un proyecto y a cambio lo único que te piden es que precisamente siempre seas agradecido. Todavía se lleva a cabo. Todavía hay algunos artistas, muchos artistas diría yo, que pues trascienden, que se mantienen a través de benefactores. Es por eso que de pronto decíamos, vemos obras, por ejemplo, de Bansky, que decimos, bueno, es que ¿quién compra esto? ¿Quién tiene esto en la sala de su casa? Pues bueno, mecenas, benefactores, y sí, la mayoría de ellos son comerciantes, grandes comerciantes que lo que quieren es precisamente a través del arte
pues generar un abolengo, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Parece que tenemos otro invitado. Sí, ya está. Muy bien. Entonces, pues a partir de todo esto, el realismo, como decíamos, el realismo va a surgir en Francia en 1825 y se va a contraponer completamente al romanticismo. ¿Sí? Y bueno, en Hispanoamérica va a llegar en 1880. ¿Sí? ¿Por qué se contrapone al romanticismo? Eso es algo muy importante, porque como decíamos, mientras el romanticismo promovía que el hombre cumpliera sus sueños, se dejara llevar por sus pasiones, el realismo dice, no, 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 vámonos más allá, tenemos que hablar de las problemáticas que existen, tenemos que hablar del mundo que existe, tenemos que decirles que con todo esto que viene, todo esto que acaba de llegar, la revolución industrial, los cambios científicos, también se presenta una nueva forma de plantearse la sociedad, nuevas formas de ver la moral, un nuevo sentido ético. De hecho, la ética comienza a tomar una forma más parecida a la que tenemos actualmente, ¿sí? Antes que las fantasías, necesitamos algunos elementos como la productividad, el enriquecimiento y el confort. Para algunos críticos como Eric Tarnés, el realismo le dio pie al mundo moderno, o mejor dicho, el mundo contemporáneo, en el cual pues ya existe el estatus social, ya existen las clases sociales y por tanto también existen todos sus vicios. Ya saben que pues a partir de aquí precisamente, si ya existía, aquí todavía se acentúa más lo que es el clasismo. Las obras más representativas, Madame Bovary, que es una crítica a la clase alta, es una forma de retratar los vicios de la clase alta, que también los tiene. Todavía durante la Edad Media, o incluso en el romanticismo, la clase alta es presentada como elegante, fina. La nobleza es principio de riqueza, pero no solo monetaria, riqueza del alma, del espíritu. El rey noble, el rey bueno, etc. Bueno, pues aquí no, aquí nos presentan una nobleza decadente, una nobleza en sus últimos días y con sus consecuentes vicios. Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, como su mismo nombre lo dice, pues está hablando de la justicia, la nueva forma de ver la justicia, pero sobre todo un enfoque de cómo ve el castigado precisamente el sistema legal. Es justo, y aquí incluso Crimen y Castigo es una novela que sigue vigente por el hecho de que es muy fácil decir, no, pues es que la delincuencia organizada siempre crece, y ya desde esta novela, Dostoyevsky nos presentaba precisamente que es a través de la delincuencia que muchas veces las clases menos privilegiadas encuentran un modus vivendi, una forma incluso de venganza social hacia las clases altas. Es un excelente estudio, Crimen y Castigo, ustedes deben tener por ahí el libro. Pues si ya lo leyeron, pues vuélvanlo a leer y véanlo con una nueva visión más adulta, más crítica, más analítica, ¿no? La Guerra y la Paz de León Dostoyevsky. ¿Qué pasa con esta novela? Pues igual, si los cuentos caballerescos nos presentan la guerra como una oportunidad de elevar el alma, de redimirse, de hacerte un ser valeroso, caballeroso, alguien que los caballeros eran personajes dignos de admirar. La Guerra y la Paz nos presenta precisamente los conflictos como lo que son. Luchas entre diversos hombres que tienen muchas consecuencias. A Dostoyevsky le debemos esa frase de en los conflictos bélicos la inocencia es la primera víctima. ¿Sí? Pues ¿quién era la inocencia? Pues obviamente los jóvenes, los niños, las mujeres. Nos quita completamente una visión que se tenía romantizada, una visión idealizada de la guerra. No, la guerra es algo desastroso. Y aquí en México tuvimos un autor realista muy bueno, e incluso es uno de los pilares de la novela histórica, que es Ignacio Manuel Altamirano. Aquí tenemos el Zarco. Yo también marcaría Clemencia
De hecho, de manera personal, me gusta más Clemencia que El Zarco, aunque ambas novelas me fascinan. De hecho, me encanta la obra de Ignacio Manuel Altamirano y la forma en que precisamente hace un retrato crítico. Sí, hace un retrato muy crítico, muy directo sobre la sociedad, en este caso la sociedad mexicana. Impone lo que son los elementos de la novela histórica aquí en Latinoamérica, que es la novela histórica, pues es aquella que se sitúa en un hecho verdadero, en un acto que en verdad pasó. ¿Sí? Entonces, de hecho, actualmente existen hasta premios para novelas históricas. La Universidad Nacional Autónoma de México patrocina un premio de novela histórica cada 2 años y realmente es muy complicado escribir un texto histórico con fines literarios. Ignacio Manuel Altamirano es todo un maestro de ello, ¿no? Aquí tenemos un fragmento del Zarco para que nos vayamos dando cuenta de cuáles son las características del realismo. Dice, el hombre que después de atravesar las piezas de habitación de la casa, penetró hasta el patio en que hemos oído la conversación de la señora mayor y las 2 hijas. Es un joven trigueño con el tipo indígena bien marcado, pero de cuerpo alto y esbelto, bien proporcionado y cuya fisonomía, inteligente y benévola, predisponía desde luego a su favor. Los ojos negros y dulces, su nariz aguileña, su boca grande, provista de una dentadura blanca y brillante, sus labios gruesos, que sombreaba apenas una barba naciente y escasa, daba a su aspecto algo de melancólico, pero de fuerte y varonil al mismo tiempo. Se conocía que era un indio, pero no un indio abyecto y servil, sino un hombre culto, ennoblecido por el trabajo y que tenía la conciencia de su fuerza y de su valer. Estaba vestido no como todos los dependientes de las haciendas azucareras, con chaqueta de dril de color claro, sino con una especie de blusa de lanilla azul como los marineros, ceñida a la cintura con un ancho cinturón de cuero, lleno de cartuchos de rifle, porque en ese tiempo todo el mundo tenía que andar armado y apercibido a la defensa. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un fragmento del Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. ¿Sí? Nos va retratando precisamente cómo era nuestro personaje y a través de él, a través del personaje de Nicolás, pues hacernos una descripción de cómo se observaban pues los ciudadanos de ciertas clases en esa época. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un fragmento de El Zarco. Ahí podemos ir tomando. Recordemos el realismo, ya vayamos tomando nota. El realismo se va hacia un retrato más auténtico, un retrato más cercano a la realidad, que incluso hoy en día la misma filosofía o la sociología nos pregunta qué es la realidad, que no existe un concepto exacto de lo que se trata, ¿no? Lo que para mí en realidad podría no serlo para ustedes y viceversa, ¿no? Incluso hablamos de las diferentes realidades, que es básicamente pues lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una realidad muy diferente a chicos de otras escuelas, de otras ciudades, de otros países, su servidor trabaja diferente y con otra realidad a maestros de otras instituciones. No trabajo igual que una escuela pública o una escuela privada de otro país, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia realidad y es por ello que también el realismo se apega mucho al contexto en que cada autor está. ¿Sí? La obra de Gustave Flaubert, por ejemplo, va un tanto a la nobleza, pero pues aquí en México como tal nobleza no llegó a existir, hubo un fracaso de imperio. Sí, acuérdense de Maximiliano de Habsburgo, intentó establecerse una nobleza que no funcionó, entonces pues obviamente tiene otra visión, ¿no? Flaubert se enfoca a la nobleza y el Zarco se enfoca a los hacendados, ¿no? Que sería, digamos, nuestro símil en la época de lo que era precisamente una especie de nobleza. Un hacendado era alguien que tenía muchas propiedades o que tiene muchas propiedades, todavía existe el concepto,
y mucha gente a su servicio, ¿no? Que imponía mucho su orden hacia aquellos que dependían de él, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente el realismo. No sé si tengamos hasta aquí alguna pregunta, dudas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el naturalismo. Bueno, el naturalismo, aquí sí podemos incluso decir que sí ya es más un movimiento que una corriente, porque lo único que hace es adoptar los principios del realismo, de hacer un retrato de la percepción de la realidad, solo que aquí lo hace más crítico y también más apegado al método científico. ¿Qué quiere decir esto que es más apegado al método científico? Recordemos que el método científico es la actual base para los descubrimientos y las investigaciones, y este se basa muchísimo en la observación objetiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que trata de hacer a un lado todo lo que son las apreciaciones moralistas, las apreciaciones personales y demasiado subjetivas. Sabemos que es muy complicado ser objetivo, definitivamente, por más que lo intentes, siempre va a haber un grado de subjetividad porque va a depender mucho de tu contexto y pues digamos también tu pues madurez emocional, intelectual, psicológica. Pero pues aún así el naturalismo trata de ver las cosas un poquito más como son y quitarse un tanto las apreciaciones personales. Si recordamos la lectura del Zarco que acabamos de hacer, el Ignacio Manuel Altamirano sí se enfoca mucho en resaltar el aspecto indígena de su personaje y lo exalta como un indígena orgulloso. De hecho, Ignacio Manuel Altamirano era de raíces profundamente indígenas y en su obra ennoblece precisamente esas raíces, porque fue uno de los primeros escritores con esas características y pues incluso existe un premio al estudio de las culturas indígenas con su nombre por esa causa, ¿no? Pero pues aquí en el naturalismo, que tenemos obras representativas como La Taberna de Emil Zola. De hecho, Zola es considerado el pilar y el máximo representante del naturalismo a nivel internacional y que influye muchísimo en autores aquí en México como Federico Gamboa con la obra Santa. No es de extrañar que precisamente el realismo sea también la base de lo que hoy es la edad de oro del cine mexicano. Muchos de estos autores fueron adaptados a guiones en las mejores películas de nuestro cine. ¿Sí? Ahí incluso existe Santa, Santa de Federico Gamboa, fue una película muy premiada a nivel internacional y fue una adaptación muy exacta de la novela. ¿Sí? Incluso podemos encontrar a través de algunas editoriales hasta la versión no solo de la novela, sino que yo tengo una versión que es la novela y aparte el guión de la película y podemos ver que las diferencias en cuanto a fondo, incluso en forma, son muy pocas, muy pocas. Aquí tenemos un fragmento de Santa. Usted no es de México. Sí soy, es decir, de la capital no, pero sí de muy cerca. Soy de Chimalistac, abajo de San Ángel, añadió a guisa de explicación. Se puede ir en los trenes, ¿no conoce usted? Y cautivada por la figura de Santa, con su exterior candoroso y simple, fue aproximándosele hasta recargar un codol en el barandal de la propia escalera. Casi de verla ahí, dentro del antro que a ella le daba de comer. Antro que en cortísimo tiempo devoraría aquella hermosura y aquella carne joven que ignoraba seguramente todos los horrores que le esperaban. ¿Por qué va usted a echarse a esta vida? ¿Con que tú eres la del campo?, preguntó Pepa, medio incorporándose sobre las almohadas que por alminoladas y limpias sonaron cual si estuvieran fabricadas de materia quebradiza. ¿Y cómo te llamas? Aguarda, aguarda, no me digas. Sí, ya lo sé. Nos lo contó Elvira. Me llamo Santa, replicó ésta con la misma mortificación con que poco antes lo habían declarado al cochero. Eso es Santa, repitió Pepa riendo. Mira qué gracia. Santa, solo tu nombre te dará dinero.
ya lo creo. Es mucho nombre ese. Que hacen Santa. Santa nos lleva la historia a una ciudad grande donde una joven de campo verá su esencia corromperse por la necesidad de obtener un sustento e incluso también por apoyar a su familia. Es una historia que incluso se ha repetido mucho hasta en las telenovelas, incluso hasta en capítulos de La Rosa de Guadalupe. ¿Y por qué? Porque pues está tan bien construida que ha sido muchas veces copiada. Es la clásica historia de aquella joven inocente, noble, llena de privilegios, llena de cualidades, de virtudes, específicamente espirituales, éticas, emocionales, que por la necesidad tiene que entrar a trabajar en un ambiente oscuro, decadente, y vamos a ver su transformación. Esa historia nos la han contado muchísimas veces, pero Federico Gamboa fue el primero que la contó y la contó de manera magistral en Santa. Excelente novela. Y por último, bueno, recordemos, ya vimos realismo, naturalismo. El naturalismo, pues igual en Hispanoamérica va surgiendo entre 1880 y 1910, ¿sí? El naturalismo, y junto a ello también va surgiendo el costumbrismo, que también es otra variación de realismo, en el cual se va a exaltar el folclore, ¿sí? Todo lo que son tradiciones, costumbres, fiestas, es, digamos, un tanto más colorido que el naturalismo, e incluso llega a ser un poco estereotípico. Piensen ustedes en una película como Coco. Coco es una película costumbrista, si queremos verla. Toma muchos elementos del costumbrismo. Nos marcan las tradiciones, las costumbres, pero lo hace de una manera, pues, exagerada. De hecho, si una crítica tengo hacia Coco, esa película que fue muy aplaudida, pero pues que a mí, la verdad, no me gusta mucho, es que la historia es muy, muy simple. La historia, de hecho, es muy repetitiva. Es una historia que no trasciende. Creo que tuvo muchas oportunidades de hacerlo. Pudo haber explorado muy bien la cultura mexicana, pero es una historia común. La pudimos haber puesto en cualquier país, en cualquier cultura, y no cambiaba. Pero sí exagera, sí nos muestra todo el colorido de la tradición mexicana del Día de Muertos. Creo que por eso tuvo mucho éxito en nuestro país. Es la película animada con mejores ventas de entradas aquí en nuestro país, precisamente porque al mexicano le gusta ver retratado todo su folclore, cosa que no hizo otra película que sí fue producida en México llamada Día de Muertos, donde también igual la historia no tiene nada que ver con nuestra costumbre, con nuestras tradiciones, y es muy simple, pero pues ahí ni siquiera se dieron la tarea de retratar lo maravilloso que es el Día de Muertos. Que sí hace otra película que fue producida por Guillermo del Toro, que fue El Libro de la Vida. Ambas, de hecho, a mí me gusta más El Libro de la Vida, tanto en su diseño como en la forma en que retrata el Día de Muertos, aunque igual la historia es demasiado floja. Pudieron haber hecho muchísimas cosas con la historia, pero pues es un acercamiento al costumbrismo, ¿no? Aquí en México, las dos grandes obras del costumbrismo, El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, es una novela picaresca, exalta mucho ese carácter pícaro, ese carácter juguetón de ya el naciente mexicano, y María de Jorge Isaacs, que también tendría una adaptación así. Pues también es realmente muy bueno. Ahí también agregaría Los Bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Les leo un fragmento de esta maravillosa obra, Los Bandidos de Río Frío. En el mes de abril del año de 18 apareció en un periódico de México el siguiente artículo: caso rarísimo nunca antes visto ni oído. En un rancho situado detrás de la cuesta de Barrientos que, según se nos ha informado, se llama Santa María de la Ladrillera, tal vez porque tiene un horno de ladrillo, vive una familia de raza indígena,
pero casi son de razón. La mujer, que se llama Doña Pascuala, hará justamente 13 meses. El día de San Pascual Bailón, que salió grávida. No se sabe si de un niño o de una niña, porque hasta ahora no ha podido dar a luz nada. El marido, alarmado, ha mandado llamar al doctor Codorniu, que dice es un prodigio en medicina. Dice también que el doctor dijo que en su vida había visto un caso igual. ¿Sí? Bueno, estamos terminando por cuestiones de tiempo. Pues ya estaríamos cerrando precisamente en unos minutitos nuestra clase, ¿no? Pero pues podemos ver que lo que hace Manuel Paino es muy parecido a lo que hace Ignacio Manuel Altamirano. Sí, lo que hacía Ignacio Manuel Altamirano, ya lo mencionamos, lo que hacía también Federico Gamboa, nos retrata, ¿no? Doña Pascuala era hija de un cura de raza española, nativo de Cuautitlán. Ya están los nombres, ¿no? Pascuala, Pascual, Espiridión, ¿sí? Su hija Pascuala servía de estorbo a un eclesiástico que no quería tener en su casa más que a la dama conciliaria. Sí, nos habla mucho de las costumbres, ¿no? Lo que era un conciliador, un conciliario, cómo se manejaban las cosas con la religión en ese entonces. Aprovechó pues la primera oportunidad de que se le presentó y la casó con el propietario del rancho de Santa María de la Ladrillera. El marido sí era de raza india, pero con sus puntas de caviloso y de entendido, de suerte que se calificaba bien a estos propietarios cuando se decía que casi era gente de razón, y a este título se debe a Pascuala el tratamiento de doña y de don a don Espiridión, el marido. Doña Pascuala no era fea ni bonita, morena, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas, como la mayor parte de los criollos. Era pues una criolla con cierta educación que le había dado el cura y por carácter satírica y extremadamente mal pensada. ¿Sí? Si observamos los tres elementos, el realismo, el naturalismo y el costumbrismo, pues los tres retratan sin usar muchas analogías, sin usar metáforas, se enfocan a hacer una construcción lo más objetiva posible. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos precisamente las características de cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Los demás, no sé, tenemos alguna duda, alguna pregunta. Les he pasado lista también, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer un pase de lista veloz. Tengo a Ileán, a Jackie, a Mafer, a Marco, Nayeli, Nidia, Oscar, Sabrina, Santiago, Sarita, Uriel, a Yare, tengo a Min, a Gustavo, tengo a Oscar Rodríguez, por ahí tenía Santiago, sí, ahí está Santiago, pues ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos ya esas tres, bueno, es solo una corriente que es el realismo y sus vertientes, que sería precisamente el costumbrismo y el naturalismo. Cada uno de ellos, pues bueno, tiene sus propios elementos, pero como podemos ver, incluso hay quien los confunde, ¿no? Hay quien de pronto dice, oiga, es que yo no comprendo la diferencia entre costumbrismo, realismo y naturalismo. Bueno, para rápido. Realismo es que hace un acercamiento más cercano a la realidad, ¿sí? Se libera de metáforas, se libera de historias fantásticas y mágicas, aunque veremos más adelante que hay una cosa llamada realismo mágico, pero pues eso es punto y aparte. No, se libera de toda fantasía y nos va a retratar las cosas lo más cercanas a cómo son. Ahí podemos meter incluso la novela histórica, como es el caso de Clemencia o el Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. El naturalismo es más crítico que el realismo. El realismo se queda básicamente en retratar y contar, pero el naturalismo se enfoca en criticar los vicios, los defectos de esa realidad. ¿Sí? Y el costumbrismo se enfoca a retratar, a exaltar precisamente el folclore, las tradiciones, las costumbres del lugar donde está retratando. Si fuera película, digamos que realismo, por ejemplo, podemos apegar el realismo a una película basada en un hecho real que no le agrega casi elementos ficticios.
por decirlo así, podemos pensar en una película, no sé si la vieron, se llama Spotlight. Es una película basada en un suceso periodístico. La película fue muy aplaudida, no solo por la crítica, sino también por la gente que en verdad pasó por esa situación, porque dicen que se apegaron mucho a los hechos reales, ¿sí? Naturalismo sería una película como las del cine de oro mexicano. Estoy pensando en una película mexicana que se llama Los Miserables. No, perdón. Se llama, se me fue ahorita, es de Luis Buñuel, Los Olvidados. Disculpen, una disculpa, se me fue el dato. Los Olvidados de Luis Buñuel retrata las zonas marginadas de la Ciudad de México, pero no se limita a retratarnos como son. La retrata y nos critica. De hecho, la película, perdón, en su momento cuando sale es altamente atacada. Se cuenta que por ahí un director legendario del cine mexicano, el Indio Fernández, incluso amenazó al director, amenazó de muerte porque lo que hacía era demostrarnos que, por ejemplo, las mamás mexicanas siempre tuvieron a los pobres como, híjole, son pobres, no tienen dinero, pero son de noble corazón. Y ahí nos mostraban en los cinturones de pobreza cómo surgía la delincuencia. Y lo hacía de una forma muy crítica y tan bien construida que la película incluso es considerada tesoro de la humanidad. Y costumbrista, pues podemos pensar en alguna película de Pedro Infante. Estoy pensando en la película de Dos tipos de cuidado, que lo que nos hace es retratarnos precisamente cómo son las tradiciones y costumbres de las zonas rurales mexicanas, o al menos en esa época, ¿no? Que actualmente si vemos esta película podemos decir, uy, qué machista, qué misógina. No, pues la mujer nada más la utilizan como juguete. Pues tal vez, pero para la época pues era precisamente costumbrista, ¿no? Actualmente el costumbrismo por eso está un poquito a la baja, porque se ha puesto en duda en los últimos años precisamente los usos y costumbres de los pueblos, ¿no? A manera personal, a mí me ha tocado trabajar en algunas comunidades donde precisamente existe machismo, violencia de género o violencia social por los usos y costumbres. Entonces, bueno, ahí tenemos las diferencias entre realismo, naturalismo, costumbrismo. Bien, entonces no olviden tomar su nota. Si llegaron tarde, pues también anoté que llegaron tarde, ¿eh? Porque pues, hay que tomar lista. Si llegaron tarde, pues más adelante las subiremos. Pero por ahora es todo. Me estoy despidiendo de ustedes. Cuídense mucho. Ustedes son el grupo que menos me ha hecho preguntas. Sí, entonces, bueno, ahí tengo... si me piden evidencia de quién está, pues bueno, ahí la tomo. Está mi evidencia de quién está. Ya hice mi capturita de pantalla para que pues les pasemos asistencia. ¿Sí? Pues bueno. Me despido. Me despido, alumnitos, que tengan excelente día. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y por mi lado es todo. Tengan excelente día. Vayan a su siguiente clase. Ahora sí, cualquier pregunta, ya saben, vía Classroom o a través del blog. En el blog voy a subir esta sesión antes de las 11 de la mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Igualmente, profe. Cuídense. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Bye, bye, bye. Profe, Nos vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.